Bomberos, ¿de qué maneras has visto a idiotas literalmente hacer que sus vidas se consuman en llamas? En la ciudad de Colorado Springs, las noticias locales hicieron una pieza ligera sobre la seguridad con velas cerca de Navidad. Después de terminar de filmar, la dueña de la tienda en la que estaban filmando llevó al equipo a desayunar. No apagó las velas y varios negocios se incendiaron. El equipo de filmación estaba allí para grabar su colapso emocional cuando se dieron cuenta de lo que había causado el incendio. Trabajé para una empresa de restauración. Una familia cortó un pequeño árbol y trató de meterlo en su chimenea para quemarlo. La chimenea estaba tan llena de hojas que el humo empezó a llenar la sala de estar. Intentaron sacar el árbol y fue entonces cuando realmente se incendió. Trataron de sacarlo de la casa y llegaron hasta la puerta principal. Todos ellos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en las manos y brazos, y el fuego destruyó la sala de estar y la entrada de su casa. La compañía de seguros nos preguntó si pensábamos que era un caso de fraude y les dijimos que no, estas personas simplemente son muy estúpidas. Uno bastante común, pero la respuesta fue interesante. A principios de febrero en el oeste de Pensilvania, a un hombre se le congelaron las tuberías en el día más frío del año, con 8 grados Fahrenheit bajo cero. Trató de descongelarlas con un soplete de propano y prendió fuego a la pared. Trató de apagar el fuego y falló, finalmente llamó al 911. El jefe de bomberos estaba a media cuadra de distancia y llegó a la escena en menos de un minuto. El sótano estaba completamente envuelto en llamas, el primer piso se estaba incendiando. El primer camión de bomberos llegó en menos de 5 minutos, las puertas estaban bloqueadas por el fuego, ataque exterior solamente. Yo estaba en la línea de ataque rociando agua por la ventana del segundo piso. Después de 40 minutos, otro bombero vino a relevarme, pero como estaba recibiendo salpicaduras, estaba congelado en el suelo. Tuvo que tirar de mí para soltarme. 2 horas después, lo habíamos apagado. El ajustador de seguros llegó, el jefe asistente explicó cómo comenzó el incendio. El ajustador respondió, sí, lo sabemos, está bien, aseguramos por estupidez. Nadie resultó herido. Por cierto, la familia consiguió una casa mucho mejor después del trato. Un adolescente estaba haciendo una parrillada en el garaje adjunto durante el invierno. Cuando terminó, decidió que el mejor lugar para desechar las brasas calientes era en una caja de cartón, justo en la esquina del garaje más cercana a la casa. Sí, resultó como te puedes imaginar. No entiendo lo que quieren decir con esa última frase. El papel y sus parientes son famosos por ser a prueba de fuego. Es por eso que hacemos todos nuestros documentos importantes con él, seguramente. Y también es por eso que el narrador tiene un rastro de papel higiénico de una capa rodeando su chimenea y llevando al dormitorio de su primogénito. Mi padre era bombero. Una vez fue a un incendio en una casa que fue iniciado por la anciana que vivía allí. A ella le gustaba encender velas, pero no le gustaba la acumulación de cera que se formaba en la cavidad, así que absorbía la cera líquida con una servilleta. Estaba haciendo esto cuando accidentalmente rozó una servilleta empapada en cera contra la llama. Entró en pánico y tiró la servilleta a la basura, donde estaban todas las demás servilletas con cera. La papelera explotó en llamas y ella huyó de la casa, pero no antes de ir a sus tanques de oxígeno y llenar la casa con oxígeno puro porque pensó que sofocaría el fuego. No es un incendio en una casa, pero es realmente bueno. A finales de los años 80, un tipo conducía un viejo Lincoln destartalado. Giró una esquina para subir una colina empinada, pero el departamento de carreteras había fresado el asfalto en preparación para repavimentar. Una tapa de alcantarilla sobresalía unos 4 pulgadas. Mientras pasaba por encima de ella y subía la colina, la parte trasera de su coche se arrastró debido a la diferencia de altura del pavimento, y la tapa de la alcantarilla abrió su tanque de gasolina y provocó una chispa en la gasolina. Lo describió como, escuché un sonido de raspado, miré en el espejo y había una estela de fuego persiguiéndome colina arriba como si fuera el correcaminos. Se detuvo en un estacionamiento de grava e intentó romper la estela de fuego antes de que llegara, pero saltó el hueco y alcanzó el coche. Cuando llegamos, estaba en llamas. En realidad, pensó que era bastante divertido. La única pérdida real fue el bolso de su esposa con su licencia y tarjetas de crédito. El coche estaba asegurado y obtuvieron un buen pago por él. Soy bombero, pero esto no ocurrió en mi distrito. Un tipo intentaba forjar una espada en un barril en llamas en un callejón, basándose en algo que vio en el History Channel. Las brasas de la forja encendieron el edificio en el que vivía y destruyeron 3 edificios residenciales de varios pisos. Esto ocurrió hace unos años.
Una familia tenía una casita de hadas que estaba afuera, justo al lado de su casa de madera. La casita de hadas estaba hecha de un viejo árbol y tenía un montón de decoraciones, incluidas velas de incienso. Una noche decidieron encender las velas para las hadas, lo que luego incendió el árbol, que se extendió a la casa. Como comenzó en el exterior, subió por el costado de la casa primero y llegó al ático y al segundo piso. La familia estaba en casa, pero en el primer piso mientras esto ocurría. No fue hasta que alguien que pasaba por la carretera vio el humo y fue a alertar a la familia que se dieron cuenta. Afortunadamente, pudimos salvar la estructura. Hubo algunos daños en el techo y el segundo piso, pero los propietarios están reconstruyendo esas áreas ahora. En la universidad, una chica en los dormitorios estaba haciendo palomitas de maíz, lo que, no estoy seguro cómo, se incendió en el microondas. No quería meterse en problemas, así que agarró la bolsa de palomitas en llamas y la tiró a la papelera cercana. Luego procedió a cubrir el fuego con toallas de papel para sofocarlo. Ella realmente pensó que funcionaría. No funcionó. Llegué exhausto después del trabajo para encontrar el edificio del dormitorio rodeado de camiones de bomberos. Según las historias de mis parientes, la respuesta es permitiendo que se acumule 10 años de pelusa seca dentro de la máquina hasta que simplemente se incendie. Este no fue un caso aislado. Olvidar cerrar la parte inferior de tu parrilla y luego exagerar con el líquido de encendido. O sí, un amigo mío en 5º grado se prendió fuego a sí mismo con líquido de encendido cuando el carbón no estaba empezando realmente. Solían vender brazos de extensión que podías enganchar a la lata de líquido de encendido, y él usó uno de esos, pero el fuego subió por el líquido goteante hacia la lata. Sin problema, simplemente caminó hacia un lado y la dejó en el suelo y soltó el soporte. En ese punto la lata se volcó. Solo estaba llena hasta un cuarto, así que solo se derramó un poco, pero él intentó levantarla de nuevo cuando explotó justo cuando su cabeza estaba encima de ella y el líquido encendido cubrió su cabeza. Fue bastante inteligente para un niño de 11 años, recordó dónde estaba el extintor de incendios, corrió, sacó el pasador, se roció, pero aún así tenía quemaduras graves por toda la cara y la cabeza. Los estudiantes universitarios realmente son otra cosa, hombre. Mi escuela es una escuela de enfermería e ingeniería, llena de las personas que estarán gestionando hospitales y diseñando la tecnología del mañana. No puedo decirte cuántas veces me despertaron en medio de la noche porque uno de estos faros del futuro tomó demasiada hierba verde y puso un burrito en el microondas con el papel de aluminio aún puesto. Quiero decir, tuvimos a varias personas que olvidaron agregar agua a la taza de fideos instantáneos, pero dejar el envoltorio de aluminio probablemente sea mucho peor. O, ese periodo incómodo entre dejar la escuela secundaria y convertirse en adultos reales con trabajos. Aprendemos muchas lecciones importantes durante nuestros años en la universidad, como que no hacer en la cocina, para que cuando inevitablemente te mudes a tu propio apartamento, no lo quemes a tu alrededor. No todos lo aprenden lo suficientemente temprano, supongo. Estaba en mi periódico local, resultó ser el hermano mayor de mi amigo. Intentó ahuyentar a las abejas en el ático con humo y prendió fuego al aislamiento allí, quemando toda la casa. Mi padre fue bombero en Boston durante más de 30 años. Una de sus historias más memorables fue una familia extranjera que arrancó su bañera de hierro fundido y construyó una llama abierta debajo de ella. Usaron la bañera como una freidora gigante. Naturalmente, esto no funcionó muy bien y la casa se incendió. Para añadir aún más a la locura, la familia se negó absolutamente a dejar que mi padre y sus compañeros de trabajo entraran sin quitarse las botas, lo cual, por supuesto, no podían aceptar. Simplemente una locura. Fui chef antes de ser voluntario en un departamento de bomberos por un tiempo, y esto sucedió en un restaurante al final de la calle de donde trabajaba. Los cocineros de este restaurante olvidaron tapar el drenaje de la freidora. Así que lo que pasó fue que pusieron aceite en la freidora, que se drenó de inmediato justo antes del almuerzo, encendieron la freidora, y fue entonces cuando las resistencias se incendiaron. Así que no solo derramaron 5 galones de aceite, quemaron una freidora, llenaron el restaurante de humo y arruinaron el día de servicio. Esto sucedió por segunda vez. Mi tío es bombero, y la respuesta es árboles de Navidad. Si se secan, se convierten en una bomba de tiempo. Solía hacer una demostración anual donde dejaba secar un árbol de Navidad durante unos meses, luego lo sacaba afuera y lo encendía. Las llamas se elevaban 40 pies en el aire y el árbol se consumía en segundos. Era realmente impresionante de ver, y yo me quedo con árboles artificiales. Soy bombero. Una noche extremadamente fría, la temperatura era de -11 grados, con sensación térmica en los -40.
Este tipo intenta encender un fuego en su chimenea y no podía conseguir que se encendiera. Decidió usar gasolina. Vertió medio galón en la leña apilada junto a la puerta y la otra mitad en la leña en la chimenea. Mientras intentaba encender el fuego, no podía hacer que el encendedor funcionara. Ahora los vapores realmente estaban comenzando a acumularse. Luego va a la cocina, que está junto a la habitación con la chimenea, para usar la estufa para encender un periódico. Tan pronto como gira el botón de la estufa, el encendedor enciende los vapores de gasolina. La sala de estar se incendió instantáneamente. Los vapores le chamuscaron el cabello y sufrió quemaduras de primer grado en las manos y la cara. Nosotros, por otro lado, pasamos las siguientes horas en el frío extremo. 3 horas después, la leña afuera de alguna manera se había encendido y tuvimos que volver. El segundo incendio tuvo tiempo de crecer realmente. En medio de la noche, todos estaban en la cama y no había nadie alrededor. La noche más larga y fría de toda mi vida, todo porque algún tonto decidió usar gasolina para encender un fuego en interiores. Prendí fuego al baño de mis padres mientras me levantaba del inodoro. Mi mamá solía dejar potpourri hirviendo en un pequeño recipiente en la parte trasera del inodoro, con una vela para calentarlo justo debajo. Mientras me levantaba, de alguna manera tiré el aparato de la parte trasera del inodoro. Teníamos pisos de alfombra en ese baño y esa sección del piso se prendió rápidamente. El fuego encontró una costura en el papel tapiz y encendió el pegamento con bastante facilidad, y mientras las llamas subían, alcanzó el rollo de papel higiénico en el camino hacia arriba, lo que realmente aceleró las cosas. Todo esto tomó menos de 30 segundos, y recuerdo estar algo hipnotizado por el camino que recorrieron las llamas. También recuerdo que tiré de la cadena antes de darme cuenta de lo que había pasado. De alguna manera pensé en agarrar el cepillo del inodoro, meterlo en la taza para mojarlo y luego apagar las llamas. Las consecuencias fueron sorprendentemente mínimas. La pequeña sección de la alfombra se destruyó, pero mis padres reemplazaron la alfombra en todas partes unos años más tarde. El papel tapiz se limpió con agua caliente y un trapo, y afortunadamente solo hubo un pequeño daño permanente por humo en el techo, que parece haberse desvanecido con el tiempo. Puedes enviar tus propias historias para que aparezcan aquí en el canal. El enlace de envío de historias está en la descripción a continuación, y si quieres escuchar música con un buen ambiente de fondo, consulta Easy Mode, también enlazado a continuación, y suscríbete. A mediados de los 80, cerca del comienzo de mi carrera, una joven terminó de rociar a su perro con spray para pulgas cuando notó una garrapata incrustada en su flanco. ¿Alguna vez has oído hablar de la técnica de eliminación de garrapatas en la que apagas una cerilla y tocas la punta caliente a la garrapata, lo que hace que se salga del perro? Sí, el perro se incendió. El pequeño corrió debajo de la cama, que también se incendió. La joven agarró al cachorro con el spray para pulgas todavía en sus manos, y ellos también se incendiaron. Para hacer corta la historia, la casa fue un desastre, pero afortunadamente tanto la joven como el perro sobrevivieron con quemaduras moderadas. También estaba la señora que intentó desinfectar sus panties en el microondas, pero afortunadamente ese día no estaba de servicio. Un amigo de la familia decidió hacer renovaciones importantes en su hogar sin tener experiencia en construcción o carpintería. Tampoco contrataron a un profesional para asegurarse de que las renovaciones cumplían con el código de incendios. Como era de esperar, un cable expuesto provocó un incendio en medio de la noche y quemó toda su casa. Tienen 3 hijos y afortunadamente todos pudieron escapar del incendio sin lesiones. Para empeorar aún más las cosas, no tenían seguro de vivienda. Eran libertarios extremos que no creían en el seguro o en las deudas, así que terminaron teniendo que depender de una recaudación de fondos en GoFundMe creada por un pariente para recuperarse financieramente. La última vez que supe de ellos, todavía vivían en un hotel tratando de decidir cuál sería su siguiente paso. Esta historia solo reafirma mi creencia de que algunas cosas es mejor dejarlas en manos de profesionales, incluso si estás tratando de ahorrar costos. Podría ser mejor pagar un poco más para que alguien con experiencia haga algo por ti, en lugar de evitar situaciones terribles como esta. Verás, hay muchas cosas en las que el narrador se esforzará y hará un trabajo terrible para ahorrar dinero. Las cosas que implican alta tensión no están en esa larga lista. Lo mismo ocurre con los gases inflamables. Jay, mi casa de $50,000 en materiales se incendió en 5 minutos después de encender las luces. Ese sería el título de mi boletín esa semana. Esto sucedió en mi edificio. En India, generalmente tienes un pequeño lugar de oración en tu casa, como una versión pequeña de un templo, un santuario. Enciendes una lámpara todos los días y rezas allí.
En este caso particular, la familia decidió mantener esta cosa encendida en un refrigerador. La lámpara cayó detrás del refrigerador debido al viento de la ventana adyacente a él. El condensador se incendió y literalmente explotó. Todo el piso se incendió. Afortunadamente, no había nadie en casa. Fue una decisión realmente tonta mantener un templo en un refrigerador. Esto sucedió en cierto centro comercial aquí en Monterrey, México. Tenemos un centro comercial donde van todos los geeks, gamers y otakus, y en el segundo piso alguien estaba fumando mientras jugaba Yu-Gi-Oh, y como no quería tirar sus cenizas al suelo y el bote de basura estaba lejos, decidió hacer un cenicero de papel. Sí, no funcionó bien, especialmente cuando 3 de sus amigos decidieron usarlo también. Aquí en Argentina tenemos el cordero a la cruz, básicamente cocinando un cordero entero con fuego abierto, y bueno, resulta que los pinos son realmente inflamables. Y si haces un fuego sin protección en un suelo cubierto de hojas de pino cerca de un pino floreciente, bueno. Oh, tengo 2. El primero es que una vez, mi vecino robó 15 tanques de propano y decidió hacer un soplete casero. Por vecino me refiero a que vivía debajo de nosotros, le estábamos prestando nuestro sótano. Casi incendió la casa, pero luego tropezó con algo y se cayó. A la mañana siguiente, miramos si se había quemado un poco, pero no mucho. También estaba muy borracho ese día. Y el segundo fue que una vez vivíamos en un sótano y las personas que vivían encima de nosotros estaban haciendo tostadas a las 2 de la mañana y usaron un tenedor para sacarlas, pero el tenedor tocó algo, así que la tostadora se incendió. Mi mamá trató de despertarme, pero solo me cubrí con la manta y dije solo quiero dormir un poco más. Y luego mi mamá dijo que la casa podría incendiarse y fui el primero en salir de mi casa. Mis vecinos olvidaron que tenían hurones adentro. Nosotros agarramos a nuestro perro, pero ellos no agarraron a sus hurones. Llegó el departamento de bomberos, pero mis vecinos podrían haber apagado el incendio si hubieran desenchufado la tostadora y le hubieran puesto bicarbonato de sodio. Ah, acomódense, amigos. El señor propietario estaba intentando freír tate tats en una cacerola con aceite en una estufa de gas. El aceite se desbordó cuando los tate tats congelados tocaron la superficie, encendiendo todo. El señor propietario luego procedió a intentar agarrar la cacerola por el mango y llevarla al fregadero. Me imagino que fue como una carrera de napalm de la era de Vietnam. Bueno, logró esparcir el fuego por el suelo de linóleo, y en pánico soltó la cacerola, lanzando el aceite y los tate tats en llamas en la canasta de la ropa, que estaba llena de ropa recién seca. En el pánico que siguió, el señor propietario pensó que podría intentar llevar la canasta de ropa en llamas al porche trasero. Bueno, solo logró tirar la canasta en llamas de la mesa y cayó directamente al sótano, dejando un buen rastro de toallas empapadas en aceite ardiendo por todo el camino. Ahora, el señor propietario decide salir por la puerta trasera de la cocina, bajar las escaleras al patio trasero. Se perdió un poco las escaleras, golpeó su pie derecho desnudo en uno de los postes de la barandilla, rompiendo un par de dedos, y luego voló hacia adelante desde la escalera, logrando empalarse en un trozo de varilla de hierro que sobresalía de un bloque de cemento que estaban usando como una especie de barrera en el borde del patio de cemento. Y allí se quedó, vestido solo con calzoncillos. Logró perforarse el hígado bastante mal, pero de alguna manera sobrevivió. ¿Mencioné que también tenía las piernas bastante quemadas? Así que los olores y el humo y los gritos del señor propietario al encontrarse atravesado por un trozo de hierro oxidado alertaron a la gran mamá, la novia del señor propietario, y a sus hijos punk adolescentes 1 y 2 que estaban arriba. Se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo. Hasta donde podemos decir, la gran mamá fue a buscar a los niños o a los perros, ambos perros ya habían salido, saltando sobre la ropa y el combo de aceite en llamas para escapar un piso más abajo. Encontró al señor propietario en el patio trasero, sangrando y volviéndose gris, gritando y tratando de salir del trozo de metal. Los niños punk adolescentes, con los perros, salieron por una ventana lateral del dormitorio al techo del porche lateral. El niño punk adolescente mayor, de unos 16 años, logró caerse. No aterrizó bien, creo que se rompió el brazo bastante mal. Los perros y el más joven fueron bajados de ese techo por los vecinos. La gran mamá aparentemente tuvo un evento cardíaco significativo y se desmayó. Esto ocurrió en la sala de trastos, una especie de habitación estilo hermanos Callie, llena de cajas de trastos apiladas hasta los hombros. Cuando llegamos allí, solo era un desastre carbonizado y empapado de lodo negro hasta la cintura. Tuvimos que sacar a la gran mamá de allí. Fue horrible.
Todo esto atrajo la atención de los numerosos trabajadores extranjeros que vivían en la casa de huéspedes al lado. Ayudaron lo mejor que pudieron, pero también se convirtieron en una audiencia muy ruidosa. Unos cuantos de ellos eran bomberos voluntarios en Guatemala, y tener toda una compañía de voluntarios que en su mayoría no hablaban inglés apareciendo y con la intención de ponerse a trabajar hizo que las cosas fueran muy interesantes. 2 de estos muchachos salvaron la vida del señor propietario. Sin embargo, en mis 27 años haciendo esto, nunca había llegado a una escena con tal cantidad de gritos y caos. Gracias, querido autor, por una descripción muy bien escrita e ilustrativa de este infierno absolutamente caótico y los muchos episodios médicos que resultaron de ello. Y todo porque mi hombre quería unos tate-tats. En el edificio de apartamentos donde me quedé, hubo un buen incendio. Un tipo tiró un cigarrillo encendido en una lata de café llena de colillas. Estaba en el otro lado del edificio, así que mi vecino de arriba y yo nos quedamos, todos los demás tuvieron que mudarse. Estuvimos lidiando con filtraciones de agua durante casi un año después de eso. Les llevó mucho tiempo resolver las cosas del seguro y hacer las reparaciones, finalmente pusieron un nuevo techo unas semanas antes de que nos mudáramos. Alguien intentó hacer una lámpara de osos de goma, como en iCarly, para ver si realmente iba a arder, y luego su casa se incendió. Leí un artículo de noticias. Un tipo tenía una pecera en su cobertizo de jardín. La luz del sol se enfocó a través de la pecera desde la ventana de su cocina. Mi pareja es bombero. Dijo que la más tonta fue cuando un hombre intentó hacer una barbacoa en su sótano. La razón de este caballero: no quiero salir y arriesgarme a la exposición al coronavirus. Sería más seguro hacerlo aquí en el sótano. No soy bombero, pero leí una historia sobre una mujer que provocó un incendio porque sus amigos bomberos estaban aburridos. La mía fue estúpida, pero razonable. Había una araña. Con mucho, lo más estúpido es que la gente fume mientras usa oxígeno médico. Los tanques están cubiertos de etiquetas sobre lo inflamable que es. Vivía en una casa grande y antigua que había sido convertida en 6 apartamentos. Como era una casa, tenía un techo de tejas. El propietario contrató a uno de esos equipos no licenciados ni asegurados para trabajar en el techo, el tipo que encuentras merodeando en Home Depot por la mañana buscando trabajos. En fin, para no hacer larga la historia, el tipo estaba en el techo fumando y de alguna manera lo incendió. En lugar de llamar al 911, bajó corriendo 3 pisos de la escalera de incendios, tomó la manguera de jardín, la volvió a subir corriendo, y cuando llegó a la cima, se dio cuenta de que nunca había encendido la manguera. Así que bajó corriendo, la encendió y volvió a subir corriendo. Al parecer, para entonces ya estaba fuera de control, así que se fue. Uno de los vecinos finalmente llamó al 911, pero para entonces ya estaba en llamas. Destruyó los 2 pisos superiores y la mayor parte del primer piso. La moraleja de la historia es simplemente llamar a los profesionales.